Amados hermanos, el Eterno les bendiga. Quiero hablarles de Efesios capítulo 6, donde Pablo dice que oraran por él para que él pudiera dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual él estaba siendo un embajador en cadenas, o sea, él estaba preso realmente. Y a veces las personas piensan, wow, pero qué mal le iba a Pablo. ¿Acaso Elohim no estaba con él? ¿Por qué estaba en la cárcel? En el capítulo 6, aquí mismo en el verso 10, nos habla de la armadura de Elohim. Si había alguien que podía comprender qué es ser vestidos o revestidos de su fuerza, de su poder, con toda la armadura, pues era Pablo, que estaba preso, porque ahí él estaba mostrando que sus enemigos no eran esos que lo echaron en la cárcel, ni los acusadores, ni tampoco pues los guardias que romanos. O sea, él estaba diciendo quién es tu verdadero enemigo. Y nos habla de que son las potestades, los gobernadores de las tinieblas, las huestes espirituales de maldad. Estamos hablando de fuerzas de poder invisibles, por lo cual él decía que se fortalecieran en el poder, en la fuerza de Adonai, y que se pusieran toda la armadura de Elohim para poder estar firme contra toda la acechanza del enemigo que está constantemente en contra de que se dé a conocer el misterio del Evangelio, que es la verdad. Estamos en el año 2024. Hay miles de religiones cristianas, también muchas denominaciones pues mesiánicas, de raíces hebreas y todo tipo de religión que están desviadas de la verdad, cuando hay una sola verdad y hay un misterio del Evangelio, el cual muchos creen dentro del cristianismo que lo conocen, pero no lo conocen. No lo conocen porque hay un enemigo de las almas que se levanta, y por eso hoy hay tanta confusión, tantas doctrinas, tantos desvíos, tantas interpretaciones, tantos sueños diferentes. El enemigo ha hecho estragos con los religiosos de hoy o con las doctrinas evangélicas, cristianas y de toda denominación, y cada cual pues tiene su propio librito y su propia creencia, y todas alejadas de la verdad, y por eso es que se viene el tiempo de la tribulación. A este tiempo de tanta confusión se le llama Babilonia, y también su pueblo está en apostasía, pero no lo quieren reconocer. De hecho, hay unos que se han declarado ser los 144,000, lo cual es falso, porque lo que hablan no va de acuerdo a la Escritura, pero muchos le creen. Hay otros falsos y mujeres, hombres y mujeres, que están hablando mentiras en las redes, y da mucha pena que miles le sigan y le digan amén a esas cosas que no van de acuerdo a lo escrito. Viene tiempo de persecución para ellos. Hay unos que creen que se van muy pronto en un arrebatamiento. Y es increíble cuando la gente quiere pues autoengañarse. Sí, le creen a todo esto, y a toda palabra que ellos le buscan la manera de mostrar, pues le creen, porque no han entendido el misterio del Evangelio. Hasta tanto el pueblo evangélico no entiende el misterio del Evangelio, y yo diría que también los mesiánicos, raíz hebrea, los mismos judíos, hasta que no entiendan esto, no van a comprender las Escrituras a plenitud, y lo que van a hacer es que van a ir torciendo. O sea, es increíble cómo hoy se predica sin un contexto escritural de la verdad. Hay una profecía que está en Isaías 59:15, que dice: y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Elohim, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Entonces, la verdad, Él ha revelado la verdad a unos pocos, pero a esos que Él le ha revelado la verdad, pues no le escuchan, porque son pequeños, son poquitos, no, que van a saber, pero se les olvida que la puerta
es estrecha y pocos la encuentran. Se les olvida que Él escogió a lo que no es nada, a lo vil y menospreciado, a los pequeños, a los niños, para revelar su misterio. Entonces, le creen a las multitudes, a los falsos profetas de hoy, y su vida está en juego, porque Él nos da a escoger entre la vida y la muerte. Y la palabra, con ella misma, ¿verdad?, se aclara, se revela, y solamente hay que buscarle y pedirle que nos dé entendimiento para que nos saque de todo sistema apóstata de la Babilonia. Hay una advertencia que está en Apocalipsis 18, donde dice que esa Babilonia, cuando el pueblo, su pueblo se une a ella, se convierte en una guarida de demonios y de espíritu inmundo, porque ella le dio a tomar del vino de la fornicación a todas las naciones. Entonces le hace un llamado al pueblo, mi pueblo, le dice: pueblo mío, salid de ella para que no te toque de las plagas, porque sus pecados han llegado al cielo y se viene un juicio. En todo el libro de Efesios, aquí nos habla Pablo diciendo que él pedía, dice en el verso 16, capítulo 1, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Elohim de nuestro Adón, o sea, el Padre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, el Padre de gloria, o sea, el Padre, porque ese es otro puntito, ¿verdad? Que ya saben que las personas también ahí han errado. Dice: os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que ustedes sepan cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aquí hablamos de que Él está hablando desde la cárcel a los efesios. ¿Y cómo es que Él está orando para que el Padre le dé espíritu de sabiduría y de revelación? Si se supone que ya son cristianos o son creyentes, ¿verdad? ¿Por qué Él está pidiendo que se le dé el espíritu de sabiduría, de revelación, para que alumbre sus ojos, para que ellos comprendan? Y la razón es porque tenían que entender el misterio. Si bien hay un llamamiento a venir a Yeshua, al Salvador, ellos venían, pero tenían que proseguir en el conocimiento para entender el llamado. Y por eso, en el capítulo 3, él le dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Yeshua, por ustedes los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Elohim que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo había escrito brevemente. Entonces, él habla aquí del misterio y le dice que en otras generaciones no se había dado a conocer a los hijos de los hombres. O sea, estaba escrito, está en el Tanaj, está en el Antiguo Testamento, está ahí, pero no se había revelado, porque se revela en Yeshua, y a Él se le dio la revelación. Pero hoy en día, millones de millones aún no entienden este misterio, pero creen que lo entienden porque dicen: no, el misterio es que conozcamos que somos pueblo ahora, o que Yeshua vino a morir por mis pecados. Pero eso va mucho más profundo, y por eso es que Él le pide que se le dé espíritu de revelación, de sabiduría, para que comprendan a plenitud. No era tan sencillo como que los gentiles podían ser pueblo, porque eso no era algo nuevo. Si nos vamos atrás, cuando salen de Egipto, que se da la ley, que se le dice: una misma ley será para el extranjero, y aquel que, ¿verdad?, que abrace mi ley será como uno del pueblo. O sea, eso no era un misterio. Misterio es comprender qué pasó con la casa del norte, porque fue dispersa, porque Yeshua vino a buscar lo que se había perdido, porque Él dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es entender que el nuevo pacto es con la casa de Israel, la casa de Judá, y que es poner la ley en la mente, el corazón, que la ley no ha sido abolida. Y bueno, mucho hay que comprender, y para esto se necesita ese crecimiento a la madurez. Pedir que se nos revele, que se nos dé la sabiduría para comprender a plenitud y comenzar a echar raíces en la verdad. Entonces no es algo tan sencillo como suena aquí.
Entonces, por eso él está orando y pidiendo esto. Le dice en el verso 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. Fíjense que dice misterio escondido desde los siglos en Elohim, que creó todas las cosas. Luego en el verso 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Sí, el Abba, el Padre de Yeshua. Dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Yeshua por la fe. O sea, porque la fe viene por el oír la palabra. Entonces el oír, ¿cuál palabra? El evangelio, el misterio, entender, comprender, una fe fortalecida que es necesaria para este tiempo de prueba que se viene. Dice, para que habite Yeshua por la fe, por la palabra verdadera, comprendida en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Yeshua que excede a todo conocimiento, para que entonces sean llenos de toda la plenitud de Elohim. Y bueno, ante esta verdad, luego él habla de la unidad en el espíritu, luego nos habla de andar como hijos de luz, y luego termina con esta armadura muy importante. Y fíjense que nos habla aquí también del misterio de lo que es Yeshua y la iglesia. También es lo mismo. ¿Quién es la iglesia? Es Israel. ¿Por qué la vino a buscar? Todo eso está contenido en la Escritura. Entonces es un misterio que no es tan sencillo como hoy se predica, porque hoy lamentablemente solamente predican unos cuantos capítulos de la Biblia, no se salen de ahí, no van a las profundidades, porque es desconocido el misterio del Evangelio, de las buenas nuevas que están anunciadas, y hay que mostrar a Yeshua por el Nuevo Testamento, pero también por el Antiguo Testamento. Tenemos que ir a la ley, tenemos que ir a los profetas, tenemos que ir a los salmos y mostrar, para entonces entender el misterio, echar raíces y ser fortalecidos en la verdad, y que nuestro corazón sea lleno del amor, que ese amor va a quitar todo miedo, nos va a llevar a perseverar hasta el final. Y aquí donde nos habla de la armadura de Elohim, es algo de la vida diaria de alguien que está lleno del poder de Elohim. El poder de Elohim es el amor derramado en el corazón, comprendiendo y avanzando, orando, perseverando, llorando, suplicando con perseverancia por todos los santos, ceñidos con la verdad. Pero hoy hay mucha mentira. ¿Por qué? Porque la verdad fue detenida, y el que hablaba lo verdadero y se apartó del mal, lo echaron en prisión, lo pusieron a un lado. ¿Y a quién se le da lugar? ¿A quién se le dice amén? A los falsos profetas de hoy. Algo que siempre ha ocurrido en los tiempos del fin, donde a los profetas que se levantaban, ¿qué pasaba con ellos? Eran apedreados, eran puestos en prisión. Nadie los quería escuchar y todos salían corriendo por multitudes detrás de los falsos. Pero eso también está escrito, 2 Timoteo 4, versos 3 y 4, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, no soportarán la sana doctrina. Y la gente evangélica van a decir, oh sí, mi iglesia es la sana doctrina, o los adventistas, o los bautistas. O sea, todo el mundo dice tener la sana doctrina, o los mesiánicos, o los de raíz hebrea. O sea, nadie cree que está caminando en una religión desviada de la verdad. Todo el mundo piensa que está en la verdad. Pero ¿cuál es el consejo? Vaya a la Escritura, pida revelación del Padre. Aquí dice que teniendo comezón de oír, porque quieren escuchar, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, ¿qué es eso? Quieren oír lo que ellos quieren oír, lo que les gusta. Y luego dice, y apartarán de la verdad
el oído y se volverán a las fábulas. ¿Han escuchado personas que duran 2 horas hablando y mencionan un verso aquí, un verso allá? O menciona varios versos, pero están fuera del contexto y no te lo pueden explicar con la escritura. Y tienen las multitudes escuchando. Esas son fábulas. Toman la escritura y la desvían. Empiezan a hablar de ellos o de cosas que le pasaron o de lo que, Dios me reveló esto. Cuando Elohim no ha hablado nada. Porque dice la palabra, si yo les hubiese hablado a ellos, harían volver mi pueblo a la verdad. Y la verdad nunca es recibida en un tiempo de tribulación. La puerta es estrecha, pocos la hallan, pero a la gente se le olvida esto. Nosotros tenemos que perseverar en la verdad. En un tiempo final, el enemigo, con todas sus potestades, se va a levantar contra aquel que está buscando la verdad. Por eso, el mismo Pablo estaba en prisiones, pero desde allí él seguía y él insistía, él sabía con quién era su lucha. Él sabía a quién se enfrentaba y cómo él podía ganarle. Y era con las armaduras. Pero estas armaduras son espirituales, no físicas, como hay gente que creen, porque increíble. Hay tanto desvío en este tiempo que las personas no entienden esta vestidura y la deben estudiar a profundidad y vivir como está escrito aquí, en esta armadura de Elohim. Y esto es algo de día a día. Si no están viviendo como dice aquí, entonces no pueden pelear, no pueden mantenerse en el camino de la verdad porque el enemigo se le va a levantar. Dice que anda como león rugiente. Entonces hay otros que escogen el camino de la comodidad. Voy a escuchar a este pastor que me gusta y lo que él diga, amén. No es así. Estamos hablando de vida o muerte. Estamos hablando de que también nosotros tenemos que llevar la verdad a nuestras familias. Estamos arriesgándolo mucho. Muchas cosas estamos arriesgando por ser cómodos. No, tenemos que levantarnos, tenemos que luchar, tenemos que perseverar hasta el final. La palabra nos habla de una carrera. Nos está hablando de que tenemos que perseverar hasta el fin. Nadie habló, quédate tranquilo, no hagas nada. No, hay que llevar nuestra salvación con temor y temblor. Y hay que seguir a Yeshua en este tiempo de apostasía. Que lo que la persona que tú escuchas hable, vaya de acuerdo a lo que está escrito. No escuche a un mensajero, a un apóstol o profeta o un evangelista que habla 2 horas, 1 hora y mencione 2 o 3 versos de la Biblia. No, escucha a alguien que le puede ir a la escritura e ir a enseñarle, porque ahí es que está tu fe, por escuchar la palabra, pero la palabra de Elohim, no la palabra del que predica. Ahí yo me doy cuenta cuando alguien es usado por el enemigo. Cuando usted puede ver que habla 2 horas y apenas menciona algunos versos de la Biblia. Ahí no está Elohim. El que habla de parte de Elohim le va a hablar en contexto, le va a hablar de la escritura. Sabe que lo que menos va a hablar es de sí mismo, o de historias, o cuentos, o fábulas. No, le va a ir a la escritura. Tampoco le va a hablar de otro libro, o de la profeta que se le fue revelado, o el profeta, como hay religiones de hoy. No es así, le va a ir por la palabra y usted va a quedar claro con lo que se le está explicando. Ahora, si su oído no le gusta la verdad, pues entonces va a buscar al que le hable las fábulas o conforme a su propia concupiscencia. Y eso es lo que vemos hoy, donde están amontonados, ¿verdad?, con estos maestros desviados, pero a ellos les gusta la mentira, porque la verdad siempre ha sido echada afuera. El pueblo nunca ha querido la verdad y solamente tenemos que ir a la escritura y ver por qué venían los juicios. La verdad siempre fue rechazada. Al que trajo la verdad más grande, porque él es la verdad, Yeshua, miren lo que pasó. A los profetas también, a los apóstoles, al mismo Pablo, echado en prisión, le cortaron la cabeza. Entonces, imagínense ustedes, esos son los ejemplos. Vaya y mire Hebreos capítulo 11. Ejemplo, los héroes de la fe. Mire y tome ejemplo. Así es que tenemos que ser. No tomemos la parte, el evangelio de la prosperidad, el evangelio suave, el que no hace nada porque todo es gratuito y me vienen a buscar y yo no, esa tribulación no es para mí, yo soy tan santo. Eso no es verdad. Eso va contra la palabra.
Y el que está contra la palabra se llama Satanás y sus demonios. Y todas estas potestades de las tinieblas y gobernadores y huestes espirituales de maldad, ellos son los que desvían la verdad. Vamos a vivir según está escrito, vamos a tomar el consejo, que nos da el mismo Pablo aquí, ¿verdad? El consejo de Yeshua, que está por toda la palabra, las profecías, porque toda palabra es inspirada por Elohim y toda palabra es útil. Vamos a tomar la palabra y no lo que hoy se está hablando de los corazones, diciendo que fue Elohim que le habló cuando Elohim no les habló. Y eso tenemos que entenderlo. Amén. Bueno, muchas bendiciones, hermanos.